Muy bien, seguimos. Esto es Antes que Todo. Estamos hasta las 9. Le queda un rato todavía este programa en este comienzo de semana, día martes en realidad. Ya la semana está arrancada, pero con mucho frío. Donde no sé si hará frío o no. ¿Te parece, Rochi, si ya lo presentamos a él? Nos vamos a la oficina virtual de Deuco, ¿te parece? Bienvenido, Pedro Bucetti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen Buen, día, Rocío. Buen día, Leandro. Buen día. Bueno, decíamos un poco en el bloque anterior, en la venta de este bloque, decíamos, bueno, son tiempos de consumo de gas, donde evidentemente la mirada, si bien digo, el gas y el gas envasado viene aumentando durante todo el año, no hay un mes que aumente más que otro, pero bueno, evidentemente hay un proceso de aumento permanente, de quita de subsidios, y bueno, ahí estuve viendo un poco lo que adelantaste en las placas que ahora vamos a estar viendo, de lo que está pasando con el gas, ¿no? Envasado. Bueno, justamente en nuestro país hay 4.800.000 hogares que no tienen gas natural. Lamentablemente, después de más de 30 años de la privatización de los servicios de gas natural, recordemos que hasta 1992 el gas natural estaba a cargo del Estado. Eso fue privatizado en las tres etapas: producción, transporte y distribución, con la promesa, con el compromiso de que en pocos años, en el término de 10 años, todos los argentinos íbamos a tener gas natural. Bueno, lamentablemente pasaron 32 años, están a punto de renovarse las licencias de distribución de las 9 empresas, entre las cuales están Naturgy, Metrogas, Litoral, Camusi, y sin embargo todavía tenemos, como decíamos recién, 4.800.000 hogares que no tienen gas natural. Es un número tremendo, porque son hogares además. Pensamos que Hogares, si ¿sí? por 4 millones tenemos Sí, 4 habitantes, podríamos decir que casi la mitad de la población argentina no recibe gas natural, ¿no? Y de exactamente. hecho en grandes Sí. centros poblados, ¿no? Pensaba en La Matanza. La Matanza no tiene gas en todo el partido. En La Matanza hay un 38% de la población que no tiene gas. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, el 50% de los hogares de Santa Fe no tiene gas natural, y así en, bueno, una cantidad de provincias argentinas. Por eso era muy importante, es muy importante, el tema del fondo fiduciario del gas licuado de petróleo. Gas licuado de petróleo es el gas con el cual nosotros compramos las garrafas de 10 kilos, de 12 kilos, los tubos de 45 kilos, de lo que se llama gas licuado de petróleo. Bueno, el miércoles pasado el gobierno nacional dictó un decreto de necesidad y urgencia que debiera ser tratado por el Congreso Nacional, en el cual elimina el fondo fiduciario que era el que sostenía aquellos recursos que son necesarios para darle un subsidio a los usuarios de gas natural, de gas licuado de petróleo. ¿Cómo se constituía el fondo? Ahí tenemos la placa número 1, que tiene sucintamente una explicación. La totalidad de los recursos provenían, por una parte, de los fondos que otorga el gobierno nacional, o sea, a través del presupuesto nacional. Los ingresos provenientes de las multas que se aplican a los agentes que retienen el impuesto que se cobra. O sea, a través de un impuesto, de una tasa que se cobra en la factura de gas natural, que como decíamos la semana pasada, ahora es del 6,2% sobre el gas en boca de pozo. O sea, el metro cúbico que nosotros pagamos en la factura de gas, hoy
lo pagamos alrededor de 180 pesos. Pero ese componente tiene el gas en boca de pozo, el transporte y la distribución. El gas específicamente vale aproximadamente 120 pesos el metro cúbico. De esos 120 pesos, el 6,2% que nosotros pagamos por cada metro cúbico iba a este fondo fiduciario de gas licuado de petróleo. Bueno, esto ahora se sigue cobrando el impuesto, se sigue cobrando en la factura, pero lo que iba destinado al gas licuado de petróleo ya no va a estar allí. Bueno, ¿de cuánto era la recaudación que tenía este fondo fiduciario? Fijémonos ahí un dato que nos da la Auditoría General de la Nación de los fondos que ingresaron entre 2015 y 2020. 30.256 millones de pesos. Eso ahí en el cuadrito dice, el total de aportes del Tesoro Nacional eran aproximadamente 4.400 millones de pesos. Y el resto, casi 26.000 millones de pesos, lo aportamos los usuarios en nuestra factura. O sea, ese aporte iba en parte destinado al subsidio a los usuarios de gas natural de la Patagonia y en parte a este fondo fiduciario de gas licuado de petróleo, con el cual se otorgaba el subsidio del programa Hogar a todos los usuarios que tienen ese beneficio y que no tienen gas natural, sino que usan garrafa. Me preocupa que lo estás contando todo en tiempo pasado. Sin embargo, digo, las facturas de gas que siguen llegando con este recargo para lo que vos decías, con este destino, ¿no? Garrafas y subsidio de la Patagonia. Exactamente. Y este importe que nosotros estábamos mencionando, de 30.000 millones de pesos, tiene que ver con el año 2020. No tenemos los datos de los últimos años, han pasado 5 años, hasta el 2023 el Estado Nacional seguía aportando a este fondo fiduciario y también seguía recaudando a través de la factura que pagamos los usuarios de gas natural. Ahora bien, veamos cuáles son las causas por las cuales el gobierno nacional disuelve el fondo fiduciario. ¿Qué dice? La carencia de manuales de procedimientos, reglamentos y o instructivos que pauten la operatoria del fondo fiduciario. Esta es la placa número 2. La ausencia de sistemas informáticos utilizados en la operatoria, su funcionalidad a nivel de desarrollo y la información que proporcionan estos a través de los pertinentes reportes de la existencia de indicadores de gestión utilizados por el fondo fiduciario. La ausencia de documentación de respaldo de las transferencias de los fondos en las rendiciones de cuentas del año 2022 y 2023. De la existencia de un manual de cuentas que describa íntegramente el concepto y significado de cada cuenta usada en la contabilidad llevada a cabo por el administrador del fondo, de los estados contables del año 2023 y auditados por las autoridades competentes. O sea, lo que el gobierno denuncia cuando disuelve el fondo fiduciario es una cantidad de irregularidades que por lo menos las anuncia en el decreto, pero que no están ratificadas en la justicia. O sea, aquí debiera haber habido, antes de la disolución, una resolución de los problemas que tiene el fondo para darle continuidad. Y al respecto tenemos también un informe anterior de la Auditoría General de la Nación del año 2020 que contempla al fondo fiduciario entre 2015 y 2020 y le eleva en el año 2022 el informe a la Secretaría de Energía de la Nación y dice cosas parecidas
a la que dice hoy el gobierno nacional. ¿Qué decía la auditoría en aquel momento? La ausencia de controles sobre las declaraciones juradas presentadas por los agentes de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas distribuidoras de gas natural cobran en las facturas este porcentaje, esto que hoy es el 6,2%, lo retienen y lo tienen que, obviamente, integrar al fondo fiduciario. Bueno, aquí lo que dice, lo que decía la auditoría, es que no había controles sobre las declaraciones juradas. Y decía más, ni la Secretaría de Energía ni la AFIP ejercen controles sobre la veracidad de los montos declarados por los agentes responsables de la percepción del cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que confiamos en la palabra de ellos, es básicamente, ¿no? Es eso. Perdón, no te escucho, a ver. Que confiamos en la palabra de las empresas distribuidoras de gas. Ellos cobraron y nos dicen, es esto. Ver, los agentes son las empresas. Naturgy, Metrogal, Litoral, claro. Camusi, Ganea. No había controles sobre lo que declaraban. Seguimos. La configuración de la cuenta recaudadora impide identificar lo recaudado por el recargo y limita la confección de la estimación de flujo requerido por la normativa. Los pagos a los beneficiarios, ¿quiénes son los beneficiarios? Son, por una parte, las productoras de gas, los distribuidores y los fraccionadores, que recibían una compensación porque se supone, o se suponía, que el gas que entregaban tenía un descuento sobre el valor de mercado. Bueno, y así iba dando la auditoría una cantidad de reclamos, de afirmaciones que tenían que ver con las inconsistencias que entre 2015 y 2020 se producían en el fondo fiduciario. Ahora el gobierno nacional vuelve a decir lo mismo y ahora se deja sin efecto. Ahora veamos la placa número 4, que la tenemos ahí a mano. Ajá. El detalle de los pagos. Fijémonos los detalles de los pagos. Entre 2015 y 2020 se pagaron 29.520 millones a las empresas productoras en función de una compensación, porque se supone que ellos entregaban el gas licuado de petróleo más barato para que todos los usuarios de garrafa pudieran pagar la garrafa más barata. Y además también, como decíamos recién, este fondo alimentaba el subsidio que a través del programa Hogar se le entrega a los que están incluidos en ese programa Hogar, que como decíamos también la vez pasada, sigue manteniéndose al mismo valor de 1.539 pesos que tenía en el año 2023. Cuando la garrafa en el año 2023 tenía un valor regulado de 1.756 pesos y ahora la garrafa vale 15.000 pesos. Esto es la placa número 5. Entonces, vamos a repetir ese número porque ese número nada tiene que ver con los valores de inflación. Me parece que 15 veces el valor o el costo original, me parece que, digo, ni tomando, no sé, ahí los niveles de inflación, si vos lo calculaste, pero multiplicado por 15 el valor es un montón. Bueno, a ver, entre 2023, cuando el precio regulado era de 1.756 pesos, y la actualidad, que el precio regulado es de 15.000, la garrafa aumentó en ese periodo 754%. Ah. Está bien. El gobierno nacional dice que el subsidio va a continuar, el subsidio del programa Hogar va a continuar. Ahora, esto estaba alimentado por este fondo fiduciario que en su totalidad en el año 2020
era de aproximadamente 30.000 millones de pesos. ¿Con qué recursos ahora el Estado Nacional va a dar el subsidio al 1.800.000 beneficiarios que hay en todo el país del programa Hogar? Esa es la duda. No sabemos si el programa Hogar va a continuar y si continúa, si se va a mantener el mismo subsidio que se viene dando desde el año 2023, que aquí en el área metropolitana es de 1.539 pesos, cuando hoy, como decimos, el precio regulado es de 15.000. Ahora, ese es el precio regulado. Cuando vamos a la realidad, por ejemplo, aquí en La Matanza se está vendiendo a 17.000 y cuando la garrafa se entrega a domicilio se está cobrando 21.000 la garrafa de 10 kilos. Ahora, Pedro, tanto, no termino de entender algo. Digo, nosotros como, digo, el que tiene el servicio de red en la casa sigue pagando el impuesto y este porcentaje. Claro, que no está llegando a los, en definitiva, los que tienen el gas envasado. ¿Y qué pasa con esa plata? ¿Dónde está? Bueno, a ver, ese fondo fiduciario que nosotros estamos pagando tiene dos destinos. Por un lado era el subsidio para la garrafa y por otro lado el subsidio a los usuarios de gas natural de la Patagonia y de otras regiones del país que como viven en zonas frías reciben un subsidio. Ese aporte de 6,2% sobre el valor del gas en Boca de Pozo constituye un fondo, otro fondo, que se destina a los usuarios, insisto, de la Patagonia y una parte iba a este fondo fiduciario de gas licuado de petróleo. Bien. Lo que se elimina ahora es lo que iba destinado al gas licuado de petróleo, o sea, a las garrafas. Continúa recaudándose para el subsidio a los usuarios de gas natural de la Patagonia, que corría peligro porque había una idea del gobierno nacional de eliminarlo también. Está bien. Con lo cual, obviamente, esto generó el reclamo, la protesta de los sectores involucrados. Las provincias patagónicas hoy tienen este beneficio que lógicamente ayuda a los usuarios de gas natural a tener un descuento en función de las temperaturas muy frías que tienen en ese lugar. Bueno, fijémonos, hoy aquí en Capital y Gran Buenos Aires tuvimos hace un rato 1 grado bajo cero. Imaginémonos en la Patagonia, Río Negro, Chubut, Neuquén, Ushuaia, las temperaturas. Por eso la existencia de este fondo. Ahora, ¿cuál era la idea? La idea era eliminar, la idea del gobierno nacional era eliminar a otras regiones que se incorporaron hace 2 años, que ya no son de la Patagonia, que son de provincia de Buenos Aires, que son de Santa Fe, que también tienen zonas frías y que fueron incluidas en ese beneficio. Ahora, Pedro, digo, la verdad es esta, que todo esto, esta quita de subsidios y estos incrementos en los costos, lo que termina generando es que, digo, cada vez sean más las casas que se calefaccionan con braseros, con, digo, instalaciones a veces clandestinas de electricidad para conseguir electricidad gratuita y con instalaciones deficientes que generan incendios. Digo, porque la gente no deja de calefaccionarse. Si el subsidio no llega o una garrafa vale 17.000 pesos, nadie está dispuesto a morir de frío. Digo, esto está claro. Y los caminos alternativos son todos que ponen en riesgo la vida humana, teniendo incluso el recurso, porque la verdad que el gas está. El problema es que el Estado parece como que se retira, se lava las manos y dice, páguenlo. Pero la verdad es que la gente frío no va a pasar, o por lo menos no se va a morir de frío, y tampoco tiene con qué pagar esto. Digo, está claro que la garrafa de 17.000 pesos es imposible usarla para calefaccionar porque te dura poco, porque nadie tiene el recurso para pagar permanentemente una calefacción a gas. Entonces,
aparecen los plan B. Vamos a usar la leña, vamos a usar el brasero, vamos a usar, nos colgamos de la luz y vemos cómo nos podemos evitar el pago de la factura. Digo, esto está pasando hoy. No, el problema que nosotros vemos, Leandro, es que, a ver, cuando el precio de la garrafa regulable es de 15.000 pesos, hoy se paga, como decíamos recién, entre 17 y 21.000 pesos. Pero este fondo fiduciario estaba vigente. Ahora, cuando se quita este ingreso que tenía el Estado Nacional a través de lo que pagamos en la factura de gas, se le elimina el reintegro a las productoras, a las fraccionadoras y las distribuidoras. ¿Qué puede pasar? Seguramente lo que va a pasar es que va a aumentar el precio de la garrafa. Está bien. El precio de la garrafa, el precio del tubo de 45 kilos. ¿A cuánto se podría llegar a ir? ¿Cómo? ¿Se podría llegar a ir a más de 20.000 pesos? ¿Todavía? Pero totalmente, porque, a ver, para que este precio que hoy decimos de 15.000 tenga ese valor, había un subsidio, un reintegro del Estado Nacional a las productoras, a las fraccionadoras y a las distribuidoras para que ese precio estuviera regulado de esta manera. Hoy eso se elimina, hoy se le da al libre mercado. Entonces, las productoras le van a entregar la garrafa al fraccionador o el gas al fraccionador y el fraccionador al distribuidor, no va a haber ningún subsidio. Bien, ¿Y Pedro, qué va a pasar? Sin duda que va a aumentar el valor de la garrafa. Sí. Es complejo de entender, tratamos de ir siguiendo el paso a paso. Evidentemente, a veces cuando los temas son engorrosos, parecen como, digo, al final la gente dice, no sé cómo es, pero nos van a cobrar más, ¿no? En definitiva, está claro que todo esto que explicabas que le pones toda la paciencia para poder explicarlo, digo, por respeto también a la información y a cómo se origina todo esto, que esto no viene de la nada, son decisiones que toman, decisiones que tienen ganadores y perdedores. Mismo las empresas, nadie salió a cuestionar que las empresas tampoco digan qué hacen o cómo recaudan, cuánto recaudan, qué partes se quedan. Digo, eso está claro que ameritaría también alguna investigación judicial que no se va a hacer seguramente, porque nadie va a ir a tocar a las empresas, pero digo, lo claro que hay que tener es que esto va a dar como resultado. Creo que no lo tiraron ya a los consumidores, porque hacer esto en este momento es una masacre, porque digo, si se va la garrafa a 40.000 pesos, ni quiero pensar la respuesta de la gente, pero la verdad es que es lo que va a pasar prontamente. Fíjate lo que ha pasado con este decreto. En primer lugar, toda la información que está publicada en los medios solamente anuncia la disolución del fondo fiduciario. Claro. No hay ningún análisis de todo lo que hemos leído nosotros, de todo lo que hemos escuchado sobre esta disolución del fondo fiduciario, sobre las consecuencias que puede tener sobre el valor de la garrafa. Bien. Tampoco se dice que es un decreto de necesidad y urgencia, porque modifica la ley 26.020, que es el marco regulatorio de gas licuado de petróleo, anula, modifica artículos y tiene que pasar por el Congreso de la Nación. A ver, el presidente Milei, desde que asumió hasta el día de la fecha, dictó 62 decretos de necesidad y urgencia, entre los cuales uno, el 70 del año 2023, modificó más de 100 leyes nacionales. Claro. Entonces, primero, la información no es clara, no se le informa al usuario de cuáles son las consecuencias de la disolución de este fondo. Y además hay una obviedad en que esto es un DNU que debería tratarse por el Congreso Nacional y que ya debiera haber merecido el rechazo de los legisladores, por lo menos de la oposición, en tanto y en cuanto esto implica que puede haber un aumento muy importante en el valor de la garrafa
del gas licuado de petróleo, que en este momento Argentina está exportando, digo, todas estas cuestiones no tienen acceso a la información el ciudadano, ese 1.800.000 hogares que hoy están consumiendo garrafa, no se enteran de que esta disolución del fondo puede significar que tengan que pagar un mayor valor por la garrafa y obviamente reducir el poder adquisitivo de sus ingresos, porque hoy, con estas temperaturas que tenemos, solamente para calefaccionarse, un hogar tiene que comprar 3 garrafas por mes, que no le resuelve ni el problema de la calefacción, ni el problema de la cocción de los alimentos, pero le insume. Si la va a buscar 51.000 pesos y si la tiene que recibir en su hogar 63.000 pesos. Esto es el tema. Y estamos hablando del día de hoy. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Bueno, no lo sabemos. Bien, vamos a estar atentos a eso, ¿no? Y si los valores alcanzan esos niveles, va a ser preocupante. Gracias, Pedro. Un abrazo, gracias a ustedes. Ahí estaba Pedro Bucetti, titular de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Bueno, Rochi, lo veníamos siguiendo atentamente, el tema subsidios, ¿qué pasa con lo que además pagamos nosotros? ¿Dónde va esos fondos que deberían ir a subsidiar las garrafas? Y bueno, parece que se pone la lupa hasta ahí, ¿viste? Bueno, ¿qué pasa con los fondos? No sabemos. ¿Te lo siguen cobrando? Te lo siguen cobrando. ¿Va a donde tiene que ir? No, no hay controles. Dice la AGN, la agencia, ¿cómo es? El control del Estado sobre los ingresos esos, ¿dónde van? ¿Qué hacen las empresas con esa plata? No sabemos. Pero el problema es que vas a pagar fortunas por una garrafa y que esos fondos no van a llegar nunca, ¿no? Sí, además... Auditoría General de la Nación, no me salía AGN. Ahí está. La preocupación porque no hay recursos tampoco para poner en condiciones las instalaciones de calefacción, digo, ¿no? En las casas. Cuando llega el frío uno prende y listo, digo, tampoco hay, te cobran... Son elevados, ¿no? Los montos que cobran los gasistas matriculados y los especialistas. No, pero en principio, está bien su trabajo, no tenés... pero digo, no hay recursos para eso. No, pero en principio lo que recién Pedro explicaba, que la gran mayoría no tiene ni siquiera el caño que pase por la puerta. No lo tienes, claro. No lo tenés. El que tiene la suerte de tener el gas, que además lo pagás fortuna, porque no es que lo pagás poco, y además con esa plata deberíamos estar subsidiando al que no le pasa el caño por la puerta y subsidiando estas garrafas, o lo que pasa en la Patagonia, que digo, es gente que tiene que utilizar mucho más recursos porque hace mucho más frío y es lógico que haya un subsidio que se cobre de un lado para pagar el otro. Pero esto de, bueno, lo sacamos y arréglense, suena bastante cruel, ¿no? Pero bueno, es parte, la crueldad se puso de moda. Y también algunos medios que no problematizan absolutamente nada, ¿no? Que te dan ahí la noticia hasta ahí, totalmente vacía de contenido. Pero Rochi, lo que pasa es que la ecuación siempre es la misma. Digo, estábamos hablando de subsidios que no tienen controles las empresas distribuidoras de gas. ¿Alguien acusa a algún privado de no ser controlado o de disponer un subsidio y manejarlo de acuerdo a, discrecionalmente? Porque si no tienen motivo de blanquearlo y mostrarlo y hacerlo público, probablemente lo hagan como le parezca, ¿sí? Entonces, ya partimos de que puede haber un foco de corrupción fuerte ahí de una empresa distribuidora de gas privada que dice, yo esto hago una declaración y ya está. No, ya está nada, y estás manejando recursos que tienen un destino. Entonces, pero viste, nadie habla de la corrupción de los privados. El sector privado, caso, claro. Claro, y que tiene un beneficiario que evidentemente no le está llegando. Bueno, duro Chicos, siempre duro. Durísimo, los martes. Lo pueden revivir, como todas las columnas de Pedro, en nuestro canal de YouTube, Radio Universidad 891. Nosotros tenemos una estación más, nos queda, y ya cerramos el recorrido. Pausa música y volvemos.